Muchas, la pandemia no tiene que ver con el virus, sino tiene que ver con la organización social en torno a la aparición de un virus. Entonces, me parece que la pandemia es una categoría, te diría, más antropológica, social, que médica y higienista, digamos, o sanitarista. Entonces, como no digo que no tengo una parte sanitarista, pero se puede pensar en un enfoque más antropológico de lo pandémico. Y también pensaba en esto que dice Marí, de cómo esa universalización de una renta básica o de dinero gratis o que pague por nuestras vidas o nuestras existencias no implique una homogeneización. Esto tiene que ver con que la posición ahí es que necesitamos mayor margen de democracia, en el sentido de que la vida hegemónica o la vida de la movilización total de la vida neoliberal, como dice Santiago López Petit, esa movilización permanente de la vida para sostener la vida neoliberal, que pareciera que la existencia es la vida neoliberal, y sin embargo la existencia tiene otras potencias, tiene otras diferencias, tiene otros modos de estar y de ser, que tiene que ver, digamos, con que la democracia para nosotros está asociada, para muchas personas que venimos pensando esto, está asociada a un comunismo. Y ese comunismo, quizás hay que revocar las imágenes que tenemos del comunismo, y que ese comunismo tiene que ver con algo que decía Marí recién, con una articulación de las diferencias, con un singular plural. Digamos, cómo sostener el multiverso, o cuál va a ser la estructura social o la cosmovisión social que piense la articulación de un multiverso, la articulación de las diferencias. Y en ese sentido, digamos, esta inyección de dinero universal implica, digamos, para nosotros en este momento una estrategia para sostener la democracia en esos términos, como un comunismo del singular plural. Algo que aparece en ese sentido sí es algo necesario para la subsistencia. Digo, sin eso, a partir de ahí puede haber diferencias. Si estás muerto, digo, en ese sentido me parece que hay un lugar del que no se vuelve, digamos, que sería dejar de acompañar la existencia, dejar de tener potencia. Si no hay una base para que esa potencia se actualice de alguna forma, bueno, ahí... Sí, ahí estoy pensando en vivo, no es que lo tenga muy, muy claro, pero me parece que lo que al mismo tiempo se está despertando de manera muy fuerte, que es un debate que veníamos teniendo, que se vino como en todos los procesos políticos de discusión del marxismo con el feminismo, sobre qué es una necesidad primaria y qué es una necesidad secundaria. Me parece que lo que está apareciendo muy fuerte en este momento es al mismo tiempo la necesidad de preservar efectivamente esta capacidad de acompañar la vida, y al mismo tiempo la gran duda de saber cuál es la necesidad primaria o cuáles son las necesidades primarias. Es decir, no tengo respuesta, pero sí la necesidad primaria al nivel del hogar, por ejemplo, ¿no? Es quedarse en su hogar, pero para eso tenés que tener hogar, para eso tenés que tener un hogar en el que no estás en peligro de muerte. ¿Y qué es lo que hace hogar? Cuando es una comunidad de amigues y no es una familia heterosexual habitual, digamos. Entonces, hay algo de poder a la vez atender esa necesidad básica, ¿no? De la manera de prolongar la vida y de acompañar ese prolongamiento de la vida, y al mismo tiempo un estallamiento del imaginario de lo que es la base, ¿no? Es renta básica, pero estallando los imaginarios de lo que es la base y la necesidad. Y ahí me parece que, para volver, digamos, a la pregunta inicial, ahí tal vez también de las prácticas artísticas de las que estamos hablando, si no son producción de objeto, también son producciones de imaginarios de la vida material, ¿no? de lo que hace nuestra vida y de lo que hace la vida de los otros que tenemos alrededor. Porque muchas discusiones en nuestros ensayos, en nuestros encuentros que hacemos, en los talleres, en los lugares donde circulamos, que no son necesariamente inauguraciones, no son necesariamente museos, sino que son otros espacios de una intimidad común, como dice Simondon o Combes,
Muriel Combes, en esa intimidad común o en esa individuación de grupo, nosotros venimos pensando cómo vivir en común. O sea, como que los artistas, así como hay un montón de antropólogos, hay un montón de feministas, hay un montón de teóricos queer, como un montón de gente o politólogos que vienen pensando cómo es la producción por asociación, o sea, cómo es lo que se produce por asociación, cómo es vivir en común, o cómo los artistas también estamos pensando eso. Entonces me parece que hay algo ahí de cómo, digamos, de cómo de alguna manera revitalizar esos pensamientos que nosotros ya venimos teniendo, y que son un poco lo que nos está sosteniendo ahora, cuando desde el Estado se apela a una idea de familia. De hecho, la IFE es un ingreso por familia, o sea, son una serie de categorías, una serie de palabras, una serie de conceptos que no nos están hablando no solo a las personas queer, sino a muchas otras personas. Porque no solo las personas queer no tenemos familia, o no tenemos ese tipo de red o de parentesco social, sino un montón de personas que no son queer también no tienen familia. Entonces, parece que hay algo ahí del arsenal lenguajero, de la lengua, de la política estatal y de la política o del pensamiento progresista, que necesita ser completamente renovado. Porque son conceptos, y digamos, si un concepto es algo que está de alguna manera tocando un acontecimiento, tocando un proceso, tocando un fenómeno, bueno, estas categorías, estos conceptos no nos tocan, digamos, más bien nos excluyen más. Dentro de esa discusión que se viene dando sobre, o sea, que para mí sobre la cuestión de necesidad básica, ¿no? Es el textito de Hacer mundos con gestos que viene de Audrey Kur, que dice que para tal comunidad ir a buscar drogas de la raíz alucinógena en Australia es una necesidad básica. Él era marxista, ¿no? Pero hay algo en el recorte de la vida que implica el aislamiento social que hace temblar esto, que hace vibrar esto muy fuertemente. Y en el momento de las salidas de las niñas, ¿no? Como la cuestión por ejemplo, de la salida de las niñas y el contacto con un árbol, por ejemplo, ¿no? Como ese contacto con el árbol se vuelve de alguna manera una base, a la vez de decir, sí, pero primero tenés que tener de comer. Sí, claro, puede ser eso porque tenés que tener de comer, pero ¿cómo podemos seguir pensando, ensanchando la discusión y los imaginarios por lo que es necesidad de la vida? Sí. No desde una injunción, un imperativo, ¿no? Una vez como desde esa voz prescriptiva o desde esa teoría diagnosticaria de la situación, sino como artesanas de las voces que están emergiendo, las distintas voces que están emergiendo. Hacer hablar y hacer escuchar en este momento las voces de la infancia, las voces de la depresión, las voces de adultos mayores aislados, como... No, y ahí sí desacoplar mucho una imagen neoliberal que es lo necesario es comer y dormir, digamos, como donde se acopla mucho lo necesario a la mera subsistencia, básica, en un sentido terrible. Lo necesario es poder consumir, básicamente. Claro. Bueno, o dormir, comer para consumir, sí. La tarjeta de acceso, por ejemplo, para el consumo, como tu vida no vale nada. Claro. O sea, como... yo hace bueno, poco... sí, vale si vos haces que corra la rueda, digamos, ¿no? Vale si vos trabajás 20 horas en un taller clandestino, claro. Y si no consumís, igual tiene un valor. Vale si tenés una bici con una mochila globo que repartís. Claro. No, lo que vale porque es parte de un engranaje, sí, no vale esa persona en sí misma, pero claro. Sí, pero es absorbida, pero sí me interesaba como subrayar esa idea de desarmar una imagen de que hay una posibilidad de llegar a una vida pura, básica y acoplarla siempre a una forma de vida, es decir, siempre la vida básica es una forma de vida. Es una forma. Para cada cual distinta en todo caso, pero siempre es una forma de vida. Que tiene sus huellas, ¿no? Históricas. Que tiene sus huellas históricas y que tiene sus maneras de marcar, ¿no? Que es esa idea de que el arte empieza con cómo los animales marcan su territorio, digamos, ¿no? Es decir, tiene una manera de marcarse esa vida básica
tiene Claro. una manera de generar signos que marcan su entorno, en el que sí se puede articular con lo que llamábamos inyección de imaginarios, como tarea, no tarea o práctica o modos de hacer del arte que se fuga del mundo del arte o del regional del arte. En Argentina hay una frase presidencial muy fuerte de los 80, que la decía Alfonsín, el expresidente Alfonsín, que decía: con la democracia se come, se educa y se cura. Y me parece que hay que poder ampliar esa imaginación, por esta discusión de cuáles son hoy las necesidades básicas. Y quizás las necesidades básicas son esas, y es un ensamblaje de muchas más, digamos, ¿no? Como pensar un poco más esa imaginación democrática. Sí, y esa idea de que se va a saber, o sea, Rodrigo decía que es el gesto del pastor que inculcó en Occidente la idea que en el político siempre el pastor va a saber mejor que la oveja lo que necesita para vivir, lo que necesita comer, lo que es buen pasto para comer, ¿no? ¿De qué manera puede haber formas políticas en el que no se decide de antemano o no se cierra tanto la imagen de lo que es el pasto necesario para comer y que tal vez pueda tener como diferenciación, digamos? Y no reducirnos a lo básico, ¿no? También digo una erótica, porque si no, eso también me parece como muy necesario. No, ok, cada cual encontrará su básico y ese básico también merece ser superado, digamos. Es justamente la base, es algo sobre lo cual hay que construir y se construye a partir de una erótica. Sí, entonces no puede quedar también solo. La idea de esta democracia que se come, se educa y se cura, ¿qué sostiene esa democracia? La heterorreproductividad. Claro. La gente que no pasa la vida por la heterorreproductividad. O sea, ¿realmente el único futuro posible es un futuro heterorreproductivo? ¿Es posible otro futuro? Entonces me parece que ahí empiezan a aparecer otro tipo de necesidades básicas y otro tipo de complejidad en esas necesidades básicas, o en el ensamblado de esas necesidades. Muchísimas gracias, chicos.